Hola a todos, en este tutorial les enseñaré a realizar gráficos de cuencas hidrográficas. La primera será curva hipométrica. Para ello vamos a utilizar esta base de datos, en donde tenemos la altitud, áreas y áreas acumuladas. Por ejemplo, esta área de 3,61 corresponde a un rango de altitud de 1250 a 1650. Así sucesivamente hasta que encontramos ese valor de 0,97 correspondiente al rango de altitud de 3650 hasta 4050. Con respecto a las áreas acumuladas, es en orden inverso. Este 0,97 le corresponde a este rango altitudinal, 17,56, a ese rango altitudinal de 3250 hasta 4050 y así sucesivamente hasta acumular un total de 111,43. Bien, para toda esta amplitud de altitud, de 1250 hasta 4050 metros sobre el nivel del mar. Entonces vamos a trabajar con esta base de datos. Bien, lo primero es que debemos de saber que el archivo en Excel con el que vamos a trabajar se va a encontrar en una carpeta. Entonces, lo primero que debemos hacer es copiar la dirección de la carpeta, lo vamos a pegar en alguna línea DR, vamos a cambiar las barras, bien, como lo estamos viendo en esta línea 2, y vamos a colocarlo dentro de comillas para poder usar la función setwd. Bien, entonces con setwd y entre comillas colocamos la dirección de la carpeta, haciendo la modificación de cada una de estas barras. Tiene que ir en ese sentido. Bien, entonces voy a correr esa línea, voy a borrar la primera y ahora sí voy a poder cargar cualquier archivo que se encuentre en esta dirección. Bien, voy a cargar la librería readxl para poder usar la función readexcel y de esa forma leer cualquier archivo en Excel. Bien, mi archivo se llama cuencas y voy a leer la hoja 1, ya que este archivo cuenta con varias hojas. Entonces, primero voy a analizar la primera hoja. Ok, voy a cargar la librería dplyr y ggplot2 para los gráficos que a continuación detallaré. Bien, entonces, ¿qué hemos obtenido aquí? Vamos a cargar aquí la base de datos y lo vamos a almacenar en el objeto ch de curva hipométrica. Bien, entonces tenemos lo mismo que vimos en el Excel. Ahora vamos a hacer unas modificaciones con la librería dplyr. Vamos a partir de la base de datos cuya información ya está contenida en el objeto ch. Luego, con la función mutate, vamos a agregar nuevas variables. Y estas variables serán xend, yend y ran. Bien, entonces vamos a cargar estas líneas y les voy a mostrar qué es lo que hemos obtenido. Bien, entonces teníamos esta base de datos original con altitud, áreas y áreas acumuladas, que se mantiene. Y le hemos añadido estas tres variables. Bien, entonces, la función aquí de lead es para eh, colocar la observación de áreas acumuladas posterior. Por ejemplo, aquí, si colocamos la observación que corresponde a áreas acumuladas, debería ser 111. Pero con la función lead le voy a agregar la siguiente observación, o sea, 108. Lo mismo con la variable yEnt. Aquí debería de colocarle 1250, pero como uso la función delete, voy a agregarle la siguiente observación.
que será 1650. Y finalmente voy a agregarle la variable rango, el cual será la unión de la altitud guión yend. Bien, entonces sería de 1250 guión 1650. Y esa unión será la observación de la variable rango. Y finalmente, como se observa aquí, voy a eliminar o voy a hacer un filtro en el cual no voy a considerar ningún valor que tenga NA. Entonces, si yo corro hasta aquí, si yo corro hasta aquí, va a haber una última fila, ¿ok? Va a haber una última fila en donde en la variable xend voy a tener NA. Bien, esta última fila no tiene ninguna importancia y es por eso que con el siguiente código voy a simplemente omitir esto. Voy a filtrar de tal manera que me quede con todo excepto con esta fila que tiene un NA en la variable end. Bien, por eso está colocado aquí el símbolo de exclamación, el cual me indica que voy a filtrar eh, el complemento de lo que está aquí en este código. Y el complemento de este código significa que me voy a quedar con todo, con todas las filas, excepto la que tenga NA. Bien, entonces obtendré esta tabla. Bien, y con esa tabla es que vamos a realizar la curva ipsométrica. Bien, primero vamos a crear un vector en donde estén eh, cada uno de los colores elegidos para los rangos altitudinales. En este caso tengo 7 rangos altitudinales, tengo que escoger 7 colores. Ya está. Entonces cargo la librería ggplot y voy a obtener el siguiente gráfico. Bien, entonces voy a obtener lo siguiente. Este gráfico se pudo realizar primero colocando en ggplot la base de datos con la que se va a trabajar. En este caso es la tabla que he creado. Luego voy a definir el tipo de gráfico que quiero realizar. En este caso va a ser un gráfico de segmentos. Ahora, con respecto a la estética de segmentos, yo quiero que en mi eje X estén las áreas acumuladas, en el eje Y la altitud, y esto es muy importante para colocar los fines de cada segmento. Entonces, ya había creado la variable xend y yend para poder limitar cada uno de los segmentos, que corresponde a un rango altitudinal. Y lo voy a colorear de acuerdo al rango. Y esto simplemente es para eh, editar o manipular el grosor de la línea. Bien, si yo quisiera agregarle un punto por cada límite, puedo borrar este numeral. Bien, y si lo vuelvo a correr, va a colocar un punto en cada límite de rango altitudinal. Bien, ok. Con respecto a los colores que se van a utilizar, voy a decirles que quiero que estos valores de colores sean justamente los que he definido en mi vector llamado col y a la leyenda que se genere le voy a llamar rango altitudinal. Bien, ahora, hasta aquí ya sale el gráfico. Si yo corro todo esto, va a salir completo. Bien, lo demás simplemente son detalles para que se vea un poco mejor el gráfico. Por ejemplo, en el eje X, yo quiero fijar un límite para que vaya del 0 al 120. Por ejemplo, aquí solamente se estanca en 90. Yo quiero ver más números.
no quiero que haya ninguna separación entre el eje X y el gráfico. Entonces aquí voy a colocarlo de forma más cerca, el gráfico del eje X. Y finalmente eh, voy a colocar no cualquier valor de X, sino aquellos valores que coincidan con los límites de cada rango altitudinal. Entonces, para ello coloco aquí dentro de breaks la base de datos de curva isométrica, dólar, para colocar la variable de áreas acumuladas. Bien, ok, entonces, eh, y aquí le coloco igual a cero para que comience desde cero. Recordemos que en CH, bien, las áreas acumuladas tienen estos valores. Bien, y son 7 rangos los que quiero graficar. Entonces, como ven aquí, si trabajo con CH, aquí tengo 8 filas. Entonces, lo que voy a omitir es el cero. Y me voy a quedar con estos valores. Bien. Y lo mismo con el eje Y. Voy a presentarlo, el gráfico, desde 1250 hasta 4200. Le voy a dar un poco más de altitud para poder ver bien los límites superiores del gráfico. No quiero que haya ningún espacio entre el eje Y y el gráfico, así que coloco expand 00. Y aquí en breaks, no quiero que, digamos, se grafique de 1000 en 1000 o de 500 en 500. Quiero específicamente, al igual que con el eje X, que se observe aquellos límites de rango altitudinal. Por eso coloco este vector. Bien, de los límites de los rangos altitudinales. Bien, entonces con esto ya el gráfico mejora bastante. Bien, entonces tenemos los puntos y los límites de cada rango altitudinal, ya sea en altitud o también en área acumulada. Ahora, si observan por aquí, también hay un poco de traslape, porque hay mucha cercanía entre los puntos. Por lo tanto, podemos hacerle algunas modificaciones más. Por ejemplo, con esta línea les voy a agregar, voy a modificar la etiqueta del eje X, le voy a llamar área acumulada, al eje Y le voy a llamar altitud y le voy a agregar un título llamado curva isométrica. Voy a darle un formato clásico que es en blanco y negro. Y finalmente, aquí en el eje X voy a editar su ángulo. Entonces ya no vamos a verlo de forma horizontal, sino de forma vertical. Y eso es lo que hemos obtenido, bien, para que se vea bastante mejor. Bien, ese es el resultado. Ahora, con respecto al polígono de frecuencias, volvemos al Excel. En la hoja número 2 tenemos esta base de datos. Bien, altitud, áreas, áreas acumuladas y aquí el porcentaje de área. Bien, el porcentaje de área. ¿Qué porcentaje es 361 de 111,43? 3,24. Y así con todos los rangos altitudinales. Bien, entonces vamos a leer la base de datos, esta vez con la hoja número 2. Bien, y lo vamos a almacenar en el objeto PFD, polígono de frecuencias. Ya está, esa es la base de datos, exactamente igual al Excel. Ahora, aquí hay que hacer algunas modificaciones para poder hacer el gráfico. Primero vamos a ordenar en base a la altitud, ¿sí? Lo vamos a ordenar de mayor a menor, o sea, en orden descendente. Bien, hasta ahí. Tiene la misma información, solamente que en base a la altitud se muestra de forma descendente.
Ahora, con la función mutate vamos a agregarle una variable llamado rango, que simplemente será la unión de la altitud anterior, de la altitud posterior, perdón, con la variable altitud. Entonces, por aquí tenemos esto. Bien, entonces aquí le correspondería 4050, pero como le hemos agregado lit, le agrega el valor o la observación siguiente. Bien, ok, entonces el primer rango sería de 3650 hasta 4050. Y así sucesivamente hasta este último valor que lo vamos a eliminar con con el siguiente código. Entonces voy a filtrar, ok, y me voy a quedar con todos excepto, bien, recuerden que ese es el complemento de lo que indica aquí. Y aquí lo que indica es los NA, los valores faltantes de la variable Arias. Bien, que sería esto. Entonces me voy a quedar con todas las filas, con todos los datos, excepto en donde Arias tenga un NA. Bien, entonces me quedaría con todo esto. Bien, ya tengo mi nueva tabla de polígono de frecuencias en donde he añadido el rango altitudinal. Ok, entonces trabajamos con esta tabla para crear el polígono de frecuencias. Vamos a verlo primero. Ok, entonces eh, dentro de ggplot siempre colocamos la base de datos, en este caso es PF2, y vamos a especificarle que el gráfico debe tener en el rango altitudinal, ¿sí? Debe mostrar en el rango altitudinal en el eje X y en el eje Y el porcentaje de área. Y que los colores de lo que se vaya a presentar estén en función del rango. Bien, ya está. Luego le especifico el tipo de gráfico que quiero. Quiero un gráfico tipo columnas. Y el color de los bordes de las columnas va a ser de color negro. Y el ancho de las columnas va a ser de 0,8. Si yo le coloco, por ejemplo, aquí 1 y lo vuelvo a correr, ya no deja ningún espacio y se vería como un histograma. Bien, en este caso prefiero dejarlo con 0,8 para que haya una separación. Bien, entonces hasta ahí, si yo solamente grafico esto, ya tendría el histograma, perdón, el polígono de frecuencias. Pero podemos añadirle algunos códigos para mejorar el gráfico. Por ejemplo, le voy a indicar los colores que yo quiero, porque esos son colores predeterminados. Bien, este vector col lo habíamos definido para el anterior gráfico. Luego le voy a añadir un nombre, la etiqueta. En el eje Y no quiero que haya separaciones. Las etiquetas con respecto al eje X se va a llamar rango altitudinal, el eje Y porcentaje de superficie y le voy a agregar un título de polígono de frecuencias. Quiero un formato clásico, así que vamos a verlo de forma blanco y negro. Y aquí importante, con este código, con esta función, core flip, lo que voy a hacer es reorientar los ejes para que se vea de forma horizontal las columnas. Y finalmente, como ya no es necesario, porque el gráfico es muy claro, voy a simplemente eliminar la leyenda. Pues si yo corro todo esto, obtengo este resultado. Sin la leyenda porque sería simplemente redundando. Y aquí con las columnas en horizontal, gracias a este código de CoreFlip. Bien, y eso sería el polígono de frecuencias. Ahora, con respecto al perfil longitudinal, vamos al Excel. Recuerden que este Excel es diferente, se llama Cuencas 2, porque no podemos realizar la lectura de los códigos si es que el Excel se encuentra abierto. Bien, si mi archivo está abierto, no me va a permitir leer la base de datos. Entonces,
Este Excel tiene otro nombre. Es el mismo, tiene el mismo contenido, pero tiene otro nombre. Por eso es que les estoy mostrando el contenido a partir de otro archivo igual. Bien, entonces vamos a graficar el perfil longitudinal. Tenemos esta base de datos. Bien, esa sería la longitud del río, la longitud acumulada y la pendiente. Bien, en este caso vamos a trabajar solo con 6 rangos altitudinales. El primero de 1250 a 1650 y el último de 3250 a 3650. No vamos a graficar con esta última altitud de 4050. Bien, entonces voy a leer mi archivo cuencas en la hoja número 3 y lo voy a almacenar en el objeto llamado PLD, perfil longitudinal. Bien, entonces esta es la base de datos, el cual hemos visto en el Excel. Vamos a hacer una breve edición de la tabla para poder graficar. Bien, entonces vamos a llamarle PL2 a toda esta modificación que realizaremos. Vamos a agregar varias variables nuevas, por ejemplo, xent, que será el mismo valor de la longitud acumulada, xstart, que será la resta de la longitud acumulada menos la longitud. Aquí vamos a agregarle límites del eje Y, un límite superior y un límite inferior. Aquí lag es para eh, obtener una observación anterior. Bien, aquí va a ser exactamente igual a la altitud. Luego vamos a filtrar para evitar los NAs y finalmente vamos a eh, crear una variable llamada rango que será una unión. Bien, vamos a ver en qué consiste PL2. Bien, entonces hemos agregado estas variables. Bien, xent, que será exactamente igual a la longitud del río, xstar. Bien, en este caso, xstar será, hemos utilizado la función de lag. Bien, lag es para tener una observación anterior a la que corresponde. Por ejemplo, aquí correspondería 3.2, bien, pero como hemos utilizado la función lag para ytop, que sería aquí, ¿sí? Le correspondería entonces 2850, perdón, en ytop, pero con la función lag le correspondería una observación anterior, que sería 3250. Bien, y así sucesivamente. Aquí le correspondería 2450, pero como usamos la función lag, vamos a observar la anterior, que sería 2850. Y así, esto nos va a permitir finalmente obtener la variable rango, bien, que será la unión de eh, ybot y ytop, bien, el y inferior y el y superior. Bien, y todo esto me va a permitir realizar los límites de los triángulos que vamos a generar más adelante. Bien, en este caso, como les había mencionado, solo vamos a graficar 6 rangos altitudinales. Bien, así que vamos a utilizar el vector colores. Le vamos a cambiar de nombre. Bien, colores solo va a tener 6 observaciones, que son 6 colores diferentes. Ahora, vamos a llamarle tree a este objeto que vamos a crear a partir de PL2. Bien, entonces, vamos a partir de PL2 y vamos a usar la función row eyes. Bien, eso significa que vamos a hacer un análisis fila por fila. Bien, y luego vamos a
utilizar la función do para poder hacer unas particiones de los data frames. Bien, entonces, estas particiones van a ser en función del rango. Bien, y como les había dicho anteriormente, vamos a analizarlo fila por fila. Entonces, el primer rango es de 3250 a 3650. ¿Qué es lo que voy a particionar? Va a ser esto. Voy a agregarle las variables x y en x va a estar el x star seguido de nuevamente el x star, luego de xend. Bien, entonces estos tres valores se van a repetir para el primer rango. Y en el eje y, o la variable y, va a ser ytop seguido de dos veces seguidas ybof, que es el límite inferior. Bien, entonces vamos a correr esto y vamos a obtener lo siguiente. Bien, entonces del primer rango, que era de 3250 a 3650, eh, según, según, según este código, iba a colocar dos veces el inicio de x, que era 00, seguido de el x fin. Y luego, en el eje y, iba a colocar el límite superior de y dos veces el límite inferior de y. Esto es lo que me va a permitir graficar los triángulos. Bien, vamos a correrlo todo para que se entienda mejor. Bien, entonces estábamos aquí. Por ejemplo, estos dos valores de 0, 0 van a corresponder a estos dos puntos. Bien, de 3650 a 3200, pero estos valores se encuentran en 0. Y aunque tiene un ancho bastante pequeño, este otro punto que se encuentra a la derecha sería 0.23. Bien, en el eje X sería 0.23. Ahora, en el eje Y, 3650 sería este punto superior, ¿bien? Y 3250 se repite dos veces porque aquí tenemos dos puntos, ¿bien? En el mismo valor de Y, ¿ok? Entonces, estos 6 puntos, que serían tres coordenadas, ¿sí? La coordenada 0, 3650, 0, 3250 y 0.23, 3250 es lo que me va a permitir hacer este límite de los triángulos. Bien, ok, entonces esto lo obtuve con el objeto tree a partir de este código. Bien, como lo que yo busco es ver en el eje Y solamente los límites de los rangos altitudinales, entonces voy a colocar eso. Voy a almacenar dicha información en breaks Y. Se le puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos los límites superiores de Y, que va desde 3250 hasta 1250. Esos son los límites inferiores, ¿sí? Y los límites superiores va desde 1650 hasta 3650. Entonces, por ejemplo, ese primer vector omite 1250 y ese vector de aquí omite 3650. Entonces, lo que yo voy a hacer es obtener aquí un vector, bien, que acumule todas las observaciones, pero como van a haber varias observaciones que se repiten, bien, lo que voy a hacer es simplemente utilizar la función unique para que me den los valores únicos de ese vector. ¿Está?
Y estos serían los límites. Pero yo necesito que se muestre en orden descendente. Entonces utilizo la función sort, ¿bien? Para obtenerlo en forma ascendente, perdón, ascendente, de menor a mayor, ¿ok? Entonces, si esto les parece muy complicado y ya conocen los valores de los límites, también se podría obtener así. En breaks y vamos a almacenar este vector, desde 1250 hasta 3650. ¿Ok? El resultado va a ser el mismo. Podemos correr cualquiera de las dos líneas, vamos a obtener la misma información. Bien, entonces con esta primera línea obtengo este vector de 1250 a 3650, o si corro la siguiente línea va a ser exactamente lo mismo. Bien, ahora sí, con todo este cálculo que se ha realizado, recién vamos a poder obtener el perfil longitudinal. Entonces, colocamos dentro de ggplot la base de datos, que va a ser tree, con respecto a la estética, x y y, ¿ok? Serán los valores correspondientes a lo que hemos agregado, ¿sí? El grupo será en función de los rangos altitudinales. Recordemos que tree tiene estos valores, ¿sí? Tiene X, tiene Y y tiene rango. Y los colores también van a ser en función del rango. Y luego los polígonos tendrán un borde de color negro. Entonces, si yo corro hasta aquí, ya tengo el perfil longitudinal. ¿Ven? De esta forma ya se tiene el perfil longitudinal con estos dos códigos. Pero todo lo demás simplemente sería para colocarlo de forma más adecuada. Bien, por ejemplo, aquí los colores. Estos colores son predeterminados. Si yo quiero agregarle colores definidos, como los que coloqué aquí, son 6. En Scale Fill Manual, coloco dentro de Values los colores que he definido en ese vector. Luego, podría también limitar los valores del eje X. Quiero ver desde 0 hasta 18. Quiero que vaya de 2 en 2, o sea, 0, 2, 4, así hasta 18, y no quiero que haya ningún espacio entre el gráfico y el eje X. Y con respecto al eje Y, quiero que esos puntos que se muestren sean exactamente iguales a los límites de los rangos altitudinales. Por eso colocamos dentro de breaks Y, que es lo que hemos definido en esa línea anterior. Bien, lo demás sería simplemente los nombres de las etiquetas. Quiero que X se llame longitud del río principal en kilómetros, Y que sea altitud en metros sobre el nivel del mar. Le agrego un título, perfil longitudinal del río principal y un formato clásico para verlo en blanco y negro. ¿Ya está? Entonces con eso obtenemos este resultado. Y finalmente el rectángulo equivalente. Tenemos aquí una cuarta hoja. Bien. Tenemos el límite inferior y el límite superior del rango altitudinal. Tenemos las áreas, ¿bien? Y el lado mayor, ¿ok? El lado mayor. Aquí nos indica que el lado mayor acumulado es de 29,09 y el lado menor es de 3,83. Bien, entonces para la lectura de la base de datos solo nos guiaremos de este rango, desde A1 hasta D8. Bien, voy a trabajar con esta base de datos. Esto de aquí simplemente es informativo. Bien, entonces voy a cargar, voy a leer el archivo cuencas, la hoja 8, y voy a especificar que solo quiero leer del rango A1 hasta D8, como les había mencionado. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña modificación, como siempre. Tenemos aquí la base de datos para el rectángulo equivalente.
exactamente igual al Excel. Y luego vamos a agregar eh, algunas variables. Rango, esta sería la longitud acumulada, el valor de Y mínimo y el valor de Y máximo. Bien, lo vamos a colocar así porque, de acuerdo a la función del gráfico de rectángulos, me van a pedir un valor mínimo y máximo en el eje Y. Bien, entonces obtengo esta tabla. Bien, entonces rango simplemente es la unión de las observaciones R1 y R2 con un guión de intermedio. Eh, la longitud acumulada lo obtengo mediante la función cumSum y voy a ir sumando los valores de eh, el lado mayor, ¿bien? Que se encuentra en esa variable. Luego, el valor de Y mínimo va a ser eh, una observación anterior al valor de longitud acumulada. Bien. Y como antes de esa primera fila no hay ningún valor, voy a agregarle por default que comience desde cero. Entonces el primer valor del Y mínimo será cero. A partir de la segunda fila, sí tomará la observación de la fila anterior, ¿no? En la fila 2, Yemin tendrá la observación igual a la longitud acumulada de la primera fila, y así sucesivamente. Y en este caso, el valor máximo de Y será exactamente igual a la longitud acumulada. Bien, aquí definimos los colores. Aquí vamos a graficar 7 colores, 7 rangos altitudinales, así que vamos a actualizar esa información. Con respecto a los breaks, los valores de Y, ¿sí? Vamos a redondear en dos decimales los valores de Y máximo. Bien, entonces estos valores que tienen bastantes decimales, lo vamos a redondear solo con dos decimales. Bien, entonces ya tenemos todo lo necesario para realizar el gráfico de eh, rectángulo equivalente. Bien, dentro de ggplot vamos a colocar la base de datos, vamos a trabajar con R2 y vamos a utilizar la función geomrect para obtener ese gráfico de rectángulos. Bien, dentro de la estética, aquí es importante colocar que el X mínimo y máximo va a ser 0 y 1. Eso significa que cada uno de los rectángulos tendrá el mismo espacio horizontal. Con respecto a los valores de Y mínimo y máximo, ya lo hemos obtenido en RE, y los colores estarán en función del rango. Y los bordes de los rectángulos serán de color negro. Bien, entonces con estas líneas obtenemos el gráfico de rectángulo equivalente. Bien, entonces aquí es muy importante que fijemos los colores dentro de esta función de Scale Fill Manual. Bien, los colores que hemos definido previamente. Y que en Scale Y Continuous observemos aquí los valores de los rangos altitudinales que hemos definido en Breaks Y. Bien, entonces de esta forma obtenemos el gráfico de rectángulos equivalentes. Finalmente, esto ya es opcional, podemos unir los gráficos, ¿sí? Con la función grid extra, bien, y con la función grid range podemos unir los cuatro gráficos que hemos obtenido. Bien, entonces así se vería la unión de los cuatro gráficos, ya que aquí hemos colocado que se vean como si fueran dos columnas. Bien, dos columnas, aquí está. Los cuatro gráficos se van a ver
de esta forma. Si quisiéramos guardar este, este gráfico en formato JPG, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Una vez que ya hemos observado que los gráficos estén completamente bien, podemos usar la función JPG, podemos añadirle aquí algunos datos, aquí es de ancho, de altura, las unidades, aquí la resolución y calidad. Bien, cargamos esto, luego cargamos el gráfico que queremos guardar y finalmente con esta función de def of lo que va a pasar es que se va en la carpeta que hemos eh, trabajado desde el inicio, se va a guardar una imagen que hemos llamado gráficas cuencas. Bien, que sería gráficas cuencas, bien, sería este resultado.